Bueno, entonces ahora vamos a contestar las preguntas 33 y 34 de acuerdo a la información que nos presentan acá. Nos dice que en un recipiente a volumen constante se realiza un experimento variando la temperatura de un gas tomando datos de presión. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Tenemos la tabla en donde nos muestran los datos de temperatura de 100, 200, 300 y 400 Kelvin y los datos de presión tomados a esa temperatura dado en unidades de milímetros de mercurio, entonces son 300, 600, 900 y 1200. La pregunta 33 es muy sencilla porque lo que nos piden es mirar qué gráfica representa mejor los datos consignados en esta tabla. Vamos a analizar primero el comportamiento aquí en la tabla. Vemos que la temperatura aumenta y la presión también lo hace. De esta forma, sabemos que el gráfico va a tener que seguir este comportamiento. En el primer gráfico que tenemos en A, vemos que la presión disminuye a medida que aumenta la temperatura. Por esto podemos saber que esta es la respuesta, una de las respuestas incorrectas. Ahora para la B. En la B nos dice el gráfico que la presión aumenta a medida que aumenta la temperatura. Este sería el gráfico correcto. Ahora vamos a ver, sin embargo, la C y la D. En la C podemos ver que también hay un aumento de la presión a medida que aumenta la temperatura, pero en esta sección de acá, la inicial, podemos ver que se presenta una presión constante, entre estos dos puntos tienen casi la misma presión, y aquí sí ya se presenta el aumento, cosa que no pasa en la tabla, por eso podemos descartar esta respuesta. En la D podemos ver que la presión disminuye a medida que aumenta la temperatura, lo cual no corresponde al comportamiento que se presenta aquí en la tabla, por eso también la podemos descartar. Bueno, ahora podemos pasar a la siguiente pregunta, que nos dice que si se duplica el volumen del recipiente y se repite el experimento, es probable que los datos de presión medidos a 100, 200 y 300 sean respectivamente, y acá nos dan las opciones. Bueno, vamos a analizarlo de la siguiente manera. Yo tengo aquí un recipiente, vamos a dibujarlo acá, el primer recipiente, y este recipiente tiene un volumen 1. Es el primero. Y acá tengo otro, lo voy a hacer de otro color. Tengo otro, el cual tenemos un volumen, o sea, es el mismo recipiente, pero se aumenta el volumen de la sustancia. Bueno, tenemos un volumen 2, que es el doble del volumen 1. Entonces, volumen 2 es igual a 2 veces el volumen 1. Entonces, aumentamos el volumen y nos están pidiendo que, digamos, si tenemos las mismas temperaturas de 100, 200 y 300, ¿qué va a pasar con los datos de presión? Entonces, inicialmente, vamos a colocarla aquí, temperatura, presión inicial y presión final. Entonces, temperatura inicial va a ser 100 grados Kelvin, 200 Kelvin y 300 Kelvin. La presión inicial medida en este volumen 1, que es la mitad de este, va a ser de 300 milímetros de mercurio. Aquí 600 milímetros de mercurio y aquí 900 milímetros de mercurio. Bien. Ahora queremos saber qué pasa con la presión final al aumentar este volumen de acá. Bien. Aquí nosotros sabemos que en este caso, al aumentar el volumen, ¿qué va a pasar con la presión? La presión va a disminuir. La presión final va a ser menor que la presión inicial. Presión final menor que la presión inicial. Bien. Ahora, con este dato podemos descartar algunas de las respuestas que tenemos acá, porque sabemos que para cada una de estas temperaturas, la presión final va a ser menor que la presión inicial. Por ejemplo, en la A nos dicen que tenemos 300, 150 y 75. En este podemos ver que el dato, entonces vamos a colocarlos acá, dice que es 300, 150 y 75. Todo esto son milímetros de mercurio.
Como podemos ver, comparados con estos datos de acá, este dato es el mismo. Estos dos datos sí muestran una disminución de la presión con respecto a esta, pero este dato no muestra disminución, sino queda igual. Por tanto, podemos descartar la respuesta A. Entonces, esta es incorrecta y por esto la respuesta A es incorrecta. Ahora vamos a ver la respuesta B. La respuesta B tenemos que la presión aumenta, tenemos 600, 1200 y 1800. Sin tener que comparar los datos, ya sabemos que este aumento en la presión es incorrecto, por tanto la respuesta B es incorrecta. Ahora para la C, tenemos 300, 900 y 1500. 300, 900 y 1500. Bien, vamos a colocarlos acá. 300, 900 y 1500. En este ya podemos ver también, así muy fácilmente, que como dijimos que se presenta disminución de presión, estos datos no corresponden a ese comportamiento. Estamos viendo que acá se mantuvo la presión igual y acá aumentó. Entonces la respuesta C es también incorrecta. Ahora vamos a ver la D. La D nos dice que la presión final va a quedar en 150, 300 y 450. Vamos a colocarla acá. Vamos a quitar estos datos de acá. Entonces, vamos acá. Bien. 150, 300 y 450. Bien. Como vemos acá, todos los datos presentan una disminución de la presión con respecto a la presión inicial, lo cual es correcto de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente acá. Entonces, estos datos sí son correctos. Además, podemos ver que como el volumen aumentó el doble, la presión va a disminuir a la mitad. Y este, como podemos ver, es la mitad de este dato, este es la mitad de este dato, y esta es la mitad de este dato. Por tanto, la respuesta correcta es la D. Muy bien. Ahora vamos a contestar la siguiente pregunta. En esta tenemos dos estructuras, la Z y la Y. Ambas estructuras, como podemos ver, presentan ramificaciones. Y acá nos dice, el punto de fusión de los alcanos aumenta de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que posee, pero disminuye con el aumento, tipo y ubicación de ramificaciones de la cadena principal. Teniendo en cuenta esto, es válido afirmar que el punto de ebullición de A, Z es mayor que el de Y, debido a que Z tiene más átomos de carbono. B, Z es menor que el de Y, ya que Z presenta una cadena principal más corta y el mismo número de ramificaciones que Y. C, Z es igual al de Y, ya que las dos estructuras representan el mismo compuesto. Y D, Z es menor que el de Y, debido a que Z tiene más ramificaciones que Y. Bien. Entonces, bien, vemos que tenemos estas dos estructuras y nos están preguntando cuál de ellas, cuál de estas dos, va a tener el punto de ebullición más alto o el más bajo, o si van a ser los dos puntos de ebullición iguales. Acá también nos dice que el punto de ebullición, el punto de fusión, perdón, de los alcanos aumenta de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que posee, pero disminuye con el aumento, el tipo o la ubicación de ramificaciones en la cadena principal. Como podemos ver, estas dos estructuras, si contamos el número de carbonos, tendremos que ambas estructuras tienen el mismo número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. En esta también tendremos 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 carbonos. En este caso, vamos a ver que estas dos estructuras representan al mismo compuesto. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número de carbonos y el mismo número de hidrógenos, por lo que podemos saber que estas estructuras son representaciones del mismo compuesto. Por lo tanto, estas estructuras van a tener el mismo punto de fusión. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C.
Bien, ya podemos proceder a la siguiente pregunta, que nos dice que el elemento X presenta en su último nivel de energía la configuración electrónica neón 3s2 3p5, y nos dice también que es probable que este elemento forme un compuesto iónico con un elemento cuya configuración electrónica en su último nivel de energía sea. Bien, entonces vamos a analizar primero que todo esta configuración electrónica que tenemos. Aquí vamos a hacerlo en esta hojita. Bien, entonces tenemos que la configuración es neón 3s2 3p5. Esto nosotros podemos ver, esto quiere decir que no vamos a escribir toda la configuración electrónica del elemento, sino que la acortamos usando este que dice neón, o sea, quiere decir que hasta este punto el elemento que vamos a trabajar tiene la configuración electrónica del neón, pero se diferencia en estas dos últimas partes de acá. Bien, como podemos ver acá, este elemento va a tener 5 y 6 y 7 electrones de valencia. Bien, entonces eso quiere decir que va a necesitar simplemente un electrón para completar su octeto, porque como todos sabemos, siempre los electrones, los elementos tienden a formar a completar 8 electrones en su nivel más alto de energía. Bien, entonces acá vamos a ver y nos dicen que cuál de estas configuraciones, porque estas son 4 configuraciones de 4 elementos, van a ser las más adecuadas para formar un enlace con este. ¿Ok? Entonces, lo que queremos es mirar cuál de estos va más fácilmente a liberar un electrón, porque este simplemente necesita un electrón para completar su octeto. Bien, entonces miramos de aquí de estas 4 configuraciones. La primera es neón 3s2. La escribimos acá. Neón 3s2. Este es un elemento que tiene también la configuración hasta este punto del neón, pero que se diferencia en esta parte porque tiene aquí un orbital 3s2. Entonces vamos a ver si este le va a ceder fácilmente un electrón a este. Como vemos acá, este va por este s2, sabemos que los electrones de valencia de este van a ser 2 de este compuesto, porque son los que están en su último nivel energético. Por tanto, sabemos que este está en el grupo 2A de la tabla periódica. De esta manera podemos saber que este va a ser un metal, la configuración de un metal, y este elemento le va a ceder fácilmente un electrón acá a este para completar su octeto, porque como sabemos los metales tienden a dejar ir o a ceder sus electrones. Vamos a ver esta de acá. En esta de acá tenemos el neón 3s2 y 3p2. Neón 3s2 y 3p2. Aquí en este podemos ver que su configuración tiene 4 electrones de valencia, por lo que podemos saber que está muy cerca a este elemento que tenemos acá, lo que nos dice que hace parte del grupo de los no metales. Este hace parte de este grupo y va a estar en el grupo, si nosotros vemos, sería grupo 2, hasta acá sería 2A, y aquí sería que está en el grupo 4A, con estos 2 electrones de acá,
podemos saber en qué grupo se encuentra el elemento. Bien, entonces está en el grupo 4A, lo que quiere decir que él tiende más a recibir electrones que a ceder. De esta forma sería más difícil que este compuesto, que este átomo, perdón, cediera un electrón o formara un compuesto con este elemento que tenemos acá. Entonces este lo podemos descartar inmediatamente. Ahora la siguiente. La siguiente nos dice que es neón 3s2 y 3p3. Neón 3s2 y 3p3. Este, como podemos ver, va a estar en el grupo 5A, porque tenemos un electrón más que acá, está en el grupo 5A, y por tanto va a tender más a recibir electrones que a ceder. Por tanto, no va a ceder fácilmente un electrón y no va a formar un compuesto con este elemento de acá. Este es otro que lo podemos descartar. Y la última nos dice neón 3s2 y 3p4. Neón 3s2 y 3p4. Este es del grupo 6A, que lo podemos saber por estos electrones, y está tiene un electrón menos que este elemento de acá. Por tanto, va a tender más a recibir que a ceder electrones. De esta forma vamos a ver que es poco probable que forme un compuesto con este elemento de acá. Muy bien, entonces también lo podemos descartar. De igual forma también nosotros sabemos que los electrones que se encuentran ubicados en el orbital S van a ser más fácilmente extraídos, porque este es un nivel que tiene menor energía y por tanto se necesita menos energía para extraer un electrón, por lo que va a tender más a formar compuestos con este elemento de acá. Entonces, de esta forma, la respuesta correcta es la A. Bien, ya podemos continuar. Acá tenemos estos esquemas que podemos ver acá, que están subrayados, y nos dice, las partículas representadas en el esquema conforman un átomo, un elemento, un compuesto o una mezcla. Esto es muy fácil de deducir porque podemos ver que aquí tenemos un átomo unido a otros dos átomos de un mismo elemento. Este es un elemento y este es otro, lo cual forma un compuesto. Por tanto, la respuesta correcta es la C. Bien, ahora podemos pasar a la siguiente pregunta, que nos dice que si mantenemos la presión constante, aumenta la temperatura de una sustancia pasando entre T1 y T2 por la temperatura de fusión y entre T3 y T4 por la temperatura de ebullición. De acuerdo con la anterior, la gráfica que mejor representa el proceso es. Entonces vamos a mirar, vamos a colocar acá nuestro gráfico, hacerlo nosotros. Tenemos el gráfico acá. Vamos a hacerlo lo mejor posible. Y tenemos los diferentes intervalos. Y acá tenemos pues temperatura. Y aquí y bueno, vamos a colocar los intervalos y tenemos T1, T2, T3, T4 y T5. Entonces vamos a colocarla acá. T1, T2, T3, T4. Bueno, no nos alcanza para T5, pero lo podemos colocar acá y simplemente alargar esto un poco más. Bien, y esta es la variable T. Y nos dice que la temperatura, o sea, vamos aumentando, manteniendo la presión constante, vamos aumentando la temperatura a lo largo del tiempo y nos dicen que entre T1 y T2 pasamos por la temperatura de fusión entre T1 y T2. Nosotros sabemos que
en la temperatura, una vez una sustancia alcanza la temperatura de fusión, entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber un cambio de estado de sólido a líquido y además la temperatura, mientras toda la sustancia pasa líquido, va a mantener una temperatura constante. Por eso entre T1 y T2 la temperatura va a presentar una línea así, que es una línea constante. Y esta, vamos a marcarla acá, va a ser la temperatura de fusión. Muy bien. Ahora también nos dice que entre T3 y T4 vamos a pasar por la temperatura de ebullición. Nuevamente tenemos un cambio de fase y esto va a ser más alto porque, como sabemos, la temperatura de ebullición va a ser más alta que la temperatura de fusión, que va a pasar de líquido a vapor, pero tenemos una temperatura constante. Aquí, a medida que pasa el tiempo, la temperatura se va a mantener constante mientras toda la sustancia que tenemos, toda la masa de sustancia que tenemos, pasa a estado de vapor. Bien. Entonces ya tenemos aquí nuestras regiones constantes acá, del intervalo T1 y T2. Pero vamos a ver qué sucede en el resto del gráfico. Entonces, acá colocamos temperatura de ebullición, de boiling en inglés, por eso es la B que tenemos ahí. Y vamos a ver qué pasa acá. Aquí, obviamente, si partimos de un sólido, porque vamos así, y estamos diciendo que alcanzamos la temperatura de fusión y luego la ebullición, quiere decir que la temperatura va aumentando. Por tanto, partimos, puede ser de acá, de este punto, no necesariamente tiene que ser de ahí. Vamos a aumentar la temperatura de esta forma hasta que llegue a la temperatura de fusión, donde se mantiene constante dentro del intervalo de T1 a T2. Luego, como sabemos que queremos llegar a la temperatura de ebullición, nuevamente vamos a aumentar la temperatura hasta llegar al punto de ebullición. Aquí llega a la temperatura de ebullición y se mantiene constante por un intervalo de tiempo, pero luego cuando ya toda la masa es vapor, vuelve a aumentar la temperatura. Bien, ya tenemos nuestro gráfico acá. De esta forma podemos ir al documento y revisar cuál de estos gráficos cumple lo que ya dibujamos acá. Entonces, de esta manera sabemos que el gráfico que cumple es el gráfico A. Nuestra respuesta correcta es la A.